Domingo les dije que el hermano Jeff iba a seguir con Lucas, ¿verdad? Entonces ahora ustedes dicen que mentiroso. La razón es que no sabía que él me iba a pedir que si podía ayudarle a que no estuviera. Y como él es el jefe, pues verdad, ¿cómo decirle? Lo siento, tiene que estar. Así que me pidió que lo sustituyera esta noche. Así que por esa razón estoy aquí. Entonces, lo que le voy a decir, estaba yo pensando, digo, la próxima vez le voy a decir, por favor avíseme antes del domingo, aunque sea a las 9 de la madrugada, para que de esa forma pueda decir, vamos a seguir con esto, ¿ok? Quisiera que vayan a sus Biblias y vamos a estudiar un poco en Santiago, ¿verdad? En Santiago, vamos a ver, Santiago habla mucho de la fe práctica. Muchos de nosotros hablamos la fe, pero ¿cómo se ve de veras en la vida de nosotros? ¿Cómo se refleja? Y la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en nuestro Dios, es algo real y es algo práctico, ¿verdad? Es algo real, es algo práctico, siempre. Así que cuando hablamos de la fe, el cristiano es algo más, en el cristiano es algo más práctico. ¿Alguna vez ha oído usted la expresión que dice, tenga fe, todo va a salir bien? ¿Qué quiere decir la gente con eso? Y la razón por la cual muchas veces lo dicen es porque solo quieren animar a alguien a que las cosas van a salir bien. Y es como decir, ok, piense mucho en que va a salir bien. Tenga fe que va a salir bien, dice. Ahora, ¿qué pasa si la cosa no sale como pensaba? Entonces, no es lo que la Biblia nos enseña, no es la fe que muchos hablan, no es algo ficticio, la fe es algo real. La fe que tenemos es algo que se va a manifestar en nuestras vidas, en todo nuestro ser, alma, cuerpo, todo nuestro ser. Dios es un Dios que tiene interés en todos nosotros. Así que en esta porción lo que vamos a ver es esta fe práctica, esta fe poderosa, y lo que hace en nosotros, y se va a manifestar, y vamos a hablar de dos áreas en especial, dos áreas específicas que vamos a ver aquí que esta fe se manifiesta. Primero vamos a ver en nuestro hablar, y segundo en nuestra vida de oración. ¿Ok? Nuestro hablar. Bueno, ¿cómo es esto? Vamos a empezar aquí en el capítulo 5, y vamos a empezar en el versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a ver es que mi hablar va a reflejar cómo estoy yo espiritualmente. Nuestra manera de hablar, y cuando digo nuestra manera de hablar, no tanto estoy hablando malas palabras, ¿verdad? Aunque me imagino que aquí nadie usa malas palabras, ¿verdad? Nadie, menos una maldición. Oh, no. Ahora el diccionario que usamos es el diccionario cristiano. Ojalá. Pero sabe, cuando Él viene a nuestra vida y empezamos a crecer, vamos a notar que inclusive nuestra manera de hablar va cambiando. Ahora, lo que vamos a ver aquí, lo que nos quiere decir Santiago es que nuestro hablar va a reflejar cierta manera de hablar. Ahora, rápidamente, les quiero decir aquí, porque Santiago habla mucho en toda la carta acerca del hablar y también en cuanto a la lengua, ¿verdad? Porque sin lengua no podemos hablar, a pesar de que podamos comer lengua. Se quedan muy calladitos. Existe, ¿verdad? A algunos les gusta comer lengua en salsa, y taquitos de lengua, y pupusas de lengua, y arroz con lengua, yo no sé, ¿verdad? Pero bueno. Mire el capítulo 1 en el versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En el capítulo 2, en el versículo 12, mire lo que dice, así hablad y así haced. Entonces nos dice específicamente en nuestro
preocupar. En el capítulo 3, y no vamos a tomar a leer, pero el capítulo 3, en los primeros 11 versículos, habla mucho de la lengua. Y dice que la lengua casi nos dice que es un animal bastante, que causa mucho daño. Y que aparentemente es tan pequeño en comparación a todo nuestro cuerpo, pero puede causar mucho daño. Entonces habla mucho de esto. Capítulo 4, en el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y ahora aquí en el capítulo 5, versículo 12, nos dice que debemos tener cierta manera de hablar y que no seamos muy ligeros al hablar. El hablar del Hijo de Dios va a revelar en un sentido nuestra madurez. ¿Y por qué decimos esto? Dice, pero sobre todo, hermanos míos, noten lo que les dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿No es cierto que somos dados a hacer esto cuando queremos que otros nos crean? Se lo juro por mi mamá. Wow. Se lo juro por mi papá. Se lo juro por mis abuelos o nietos. ¿Qué son las otras cosas que decimos? Nadie quiere decir nada. ¿Se lo juro por qué? Se lo juro porque se lo juro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Tratamos de convencer a alguien de lo que estoy diciendo. No, de veras, mire, yo hice esto y todo. Yo no le... Se lo juro. Ahora, como hijos de Dios, Santiago dice, ¿sabe qué? Eso no debe ser parte de su hablar. Eso debe eliminarse. Entonces, la fe se va a manifestar en que yo voy a dejar de usar estas cosas. Dios dice que no debemos usar ninguna excusa porque dice aquí claramente, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Así que la próxima vez que, ¿verdad?, su esposo venga, ¿dónde andabas? No, salí muy tarde del trabajo. Te lo juro, mi amor. Léale esto. O sea, puede ser que ella no le crea, pero usted cree que le va a creer solo porque usted le dice, te lo juro, mi amor. A lo mejor va a poner más duda. Te lo juro por mi abuelita. Y la pobre tiene 50 años de muerta, entonces, wow, ¿verdad? Entonces la manera de hablar del Hijo de Dios cambia totalmente porque luego nos dice que la manera de hablar debe ser cambiada, debe ser renovada, y esto es lo que la verdadera fe hace en nosotros, porque luego dice, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? ¿Ha notado que a veces cuando preguntamos a una persona y la respuesta tiene que ser sí o no, nos da toda una tesis? Esto es muy común en los políticos. Óigame, mire, usted prometió tal cosa y lo único que tiene que contestar es sí o no. Pero si ponen atención, y esto es interesante porque en cualquier país es así, empiezan a decirle, y el reportero también le dice, mire, pero voy a repetirle la pregunta. ¿Usted hizo esto en tal año? Bueno, mire, yo recuerdo que en ese año, esto, y a veces los interrumpe. ¿Usted hizo? La respuesta es simple, sí o no. Pero nunca lo hacen. Entonces Santiago lo que nos quiere ayudar a entender es que ahora como hijos de Dios, eso debe ser nuestro hablar, sí o no, punto. Es decir, nos toca decir lo suficiente, simple, breve, conciso, con certeza. Y si digo que sí, es un sí. Y si digo que no, es un no. Esto va muy de acuerdo con lo que Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, cuando les dice, desechando la mentira, ¿qué les dice? ¿Hablad qué? Verdad. ¿Cómo es su manera de hablar? Ahora, si usted no se acuerda, grábese, pero sin que se dé cuenta. Qué difícil, ¿no? ¡Wow! Y óigase después.
Pero no hay nada más hermoso que ver que en el proceso de nuestro crecimiento, la fe en nuestro Señor afecta nuestra manera de comunicarnos, de hablarnos entre nosotros y también hacia otros. Entonces, por eso el Señor dice que debe ser un sí o no. El Señor Jesucristo les había dicho esto a los judíos, capítulo 5 de Mateo. Vamos a ver ahí un momento. Mateo, capítulo 5, porque esto no es nada nuevo, no debió haber sido nuevo para estos hermanos, porque tenemos que recordar que Santiago está escrito a hermanos en Cristo que son judíos. ¿Ok? Ese es el contexto de este libro. Entonces, aquí en Mateo, capítulo 5, en el versículo 33, leamos, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Señor, te prometo que yo no voy a faltar a la iglesia si tú me das un nuevo trabajo. Dios te da el nuevo trabajo con un sueldazo increíble. Y después de 2 días se te olvidó la promesa, recibes el pago, ni vienes ese día a la iglesia porque cuando ves el platillo pasar enfrente te recuerda que, y ahora con este sueldazo que tengo, antes era muy fácil dar $10, pero ahora son 100, porque es el 10%. Entonces, ¿qué pasó? El Señor dice, hay que acabar con eso. Pero yo os digo, versículo 34, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Dios? Hermanos, el jurar no sirve para nada. Más bien tú mismo te estás poniendo la soga al cuello. Eso es lo que está tratando de decirnos Santiago. La fe real, genuina, cambia nuestra manera de hablar y de pronto ya no usamos ese método, sino que simplemente decimos sí o no. Además sigue diciendo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces si hablamos demasiado, ¿de dónde procederá todo lo que usted habla? Cuando pudo haber dicho simplemente sí o no. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe genuina? Nos cambia en el hablar. Yo estoy luchando mucho con esto, yo soy muy dado a esto. Ore a Dios y reclámele, Señor, yo te conocí, tú eres mi Señor y Salvador, tu Espíritu Santo vive en mí. Ayúdame a hablar como tú esperas que yo hable. Y evite por completo, el jurar por algo. Porque Dios dice, no te servirá de nada. Wow. Ahora, otra cosa que hace la fe genuina en nosotros es que va a manifestarse en una vida de oración. Ahora, cuando hablamos de la oración, yo me imagino que en su mente ahorita está, pues, ¿cuántos mensajes he escuchado de la oración? Hace muchos años nuestro hermano Jeff hizo un estudio y nos enseñó como por 9 o 12 semanas sobre la oración. Hasta tradujimos todo eso y él nos hizo el privilegio de enseñarlo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan eso, quizás algunos no habían nacido. Bueno, no hace tanto. Pero la fe se va a manifestar también en la oración. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiere decir esto? Que mi reacción inmediata en cualquier situación, y como vamos a ver que Santiago nos dice, mi primera reacción es ir a Dios en oración. Eso es lo que nos está diciendo. Y a veces decimos, pero ¿cómo sabemos que hay que orar o qué hay que orar? La oración es uno de los aspectos que en la vida del cristiano es difícil. Yo no sé ustedes, tal vez ustedes son estas personas que oran horas todos los días, ¿verdad? Y a veces uno no sabe si está orando o si está dormido, ¿verdad? Pero oran, qué bueno. Y si es su caso, gloria a Dios.
Pero la mayoría de los cristianos luchamos con este aspecto de la oración. Hablamos mucho, sabemos lo que es, pero cuando llega la hora de la práctica, a no ser que estemos en un problema seriosísimo, no oramos. Y por eso, no sé si han notado que a veces Dios permite ciertos problemas en nuestra vida, porque eso nos lleva ¿a qué? A orar. Porque soy sincero, si usted no tuviera un problema, buen trabajo, buen auto, nunca se le descompone, todo lo que quiere tener en su casa lo tiene, su marido, ay, la trata, pero como una reina, usted trata a su marido como un rey, sus hijos, ángeles. La iglesia nunca tiene un problema usted con ningún hermanito, usted se lleva 100% con ellos. ¿Oraría? ¿Quién sabe, verdad? Pero cuando de pronto me quedo sin trabajo, o cuando hay un problema así, o me viene una enfermedad, voy al doctor y el doctor le dice, ¿saben qué? Usted va a morir. Y se pone usted blanco, azul, amarillo, y la pregunta que le dice, ¿cuándo? Entonces el médico le dice, yo no sé, pero todos vamos a morir. Y tiene la razón él en decirnos eso. Y uso esto porque me pasó en la vida real. Eso nos dijo el médico una vez, después de unos exámenes que hizo y todo. Se sienta conmigo y mi hijo y me dice, sí, te va a morir. Y claro, al principio yo pensé, es cierto, todos. Pero si le dicen, realmente es un mes o dos máximo que le damos porque le descubrimos algo muy serio. Quizás por la primera vez en su vida usted va a orar todos los días, de rodillas, de pie, con las manos arriba, tirado al suelo, qué sé yo. Va a aprender en una semana lo que es la oración. Santiago lo que nos va a enseñar aquí es en todo tipo de circunstancias. Mire lo que empieza diciendo. Antes de esto quiero que vean, porque en este pasaje que estamos viendo del versículo 13 hasta el 20, él habla de la oración a lo menos 20 veces. Versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llames a los ancianos de la iglesia y oren por él. Versículo 15, y la oración de fe. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Además dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17, Elías, usando el ejemplo de Elías, dice, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Versículo 18, y otra vez oró. Desde el versículo 13 hasta el versículo 20, lo menciona 7 veces. Y en el versículo 19 y 20 vamos a ver que ahí se menciona, aunque no se dice específicamente. Santiago está hablando de la oración. Entonces, la fe genuina me va a llevar a mí al acto de orar en todo momento. Veamos cómo lo hace. Lo primero que nos va a decir es que él va a animar a los hermanos que están afligidos. ¿Ok? Versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Les voy a preguntar a ustedes, no me tienen que contestar. ¿Alguno de ustedes está afligido? No veo bien las caras porque esta luz que te tienes en la pura cara no te deja ver bien, ¿verdad? Pero, ¿estás afligido? ¿Estás afligida? Y tal vez alguno de ustedes, pues sí, hermano, la verdad es que sí. Pues aquí está la receta médica. Qué interesante, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacemos cuando nos sentimos afligidos? A veces la situación económica no está bien, te aflige, porque ves a tus hijos. Recuerdo una vez que mi esposa y yo no teníamos, pero ni para llevar a nuestros hijos a McDonald's. Y todo padre quiere llevarlos a comer. No habían las promociones que hay ahora de $1. Yo no me acuerdo que tenían una hamburguesa por $1. A veces, les soy sincero, a veces yo voy y me compro 2. Una de pollo y una de ¿cómo es? La hamburguesa de el McChicken, eso, McChicken y la hamburguesa. $1 cada uno, 2 y pico. Wow, está baratico el lonche. Y variado. No existía eso.
Y como padres nos aflige, porque nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos. ¿No es cierto? Y llegar y meter la mano y ver que no tenemos nada, y solo basura, barbaridad, ¿verdad? No hay nada. Entonces, ¿cómo te sientes? Afligido. Ahora, ¿qué en cuanto a una enfermedad? Estos hermanos estaban bien afligidos porque vean en el capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión. Estos hermanos habían sido dispersos. Muchos estaban fuera de sus hogares, quizás no podían regresar, pasando dificultades. Entonces es genuino que estos hermanos en Cristo, judíos, Santiago los anima y les dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué es la respuesta? Haga oración. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros, cuando ha llegado la aflicción a nosotros, eso fue lo primero que hicimos? Quizás lo primero que hicimos fue llamar a la mejor amigo, a la mejor amiga. Ay, miras qué afligida que estoy. ¿Y por qué está tan afligida? Usted es hermana de Cristo, usted no debe sentirse afligida. Vamos, qué barbaridad. Y usted se queda, ¿en qué horas llamé a esta hermanita? Esa no es manera de animar a alguien. Tal vez lo único que tiene que hacer es escuchar, porque está afligido, porque está afligida. Entonces no es el tiempo para predicar, pero dice el Señor que debemos ir y orar. Sí, afligido es sufriendo en circunstancias difíciles. Eso es lo que afligido quiere decir aquí. Quiero que vayan a Juan capítulo 16, porque esto de la aflicción no es nada nuevo. A veces tenemos la idea que como hijos de Dios, nunca vamos a pasar por aflicciones. Y si usted está afligido, algún pecado tiene, hermano. Así que hágase un chequeo espiritual, porque si usted está afligido, algo anda mal. No. Capítulo 16, en el versículo 33. Miren lo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Ahora, no es que Dios les está prometiendo ustedes, pero Él está diciendo la realidad. Porque en este mundo, en donde mora el pecado, donde controla el enemigo de Dios, no puedes esperar otra cosa que aflicción. Pero cuando venga la aflicción, el Señor nos da la receta. Dice, ¿qué? Orar. Y tal vez usted puede orar de esta forma y decirle a Dios, Señor, yo sé que tú dijiste a tus discípulos que íbamos a tener aflicción. Y en este momento estoy pasando por una aflicción. Entonces el Señor quiere que nosotros oremos a Él. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Entonces la oración nos va a ayudar en la aflicción. La oración nos da el poder, la gracia que necesitamos para afrontar aflicciones. Quiero que recuerden al apóstol San Pablo. El apóstol tuvo momentos de mucha aflicción en su vida. Óigame, gracias a Dios que Dios lo escogió a él y no a mí. Porque wow, a veces en el libro de Corintios él enumera todas las cosas que pasó. Nosotros ya estaríamos muertos después de la segunda cosa apenas. Y llevó palo, garrote, decimos por ahí, golpes, casi muere en el océano, lo quisieron matar. ¿Quién de nosotros ha pasado por eso? Ni uno. Tal vez usted me dice, no, así me han querido matar. ¿Quién? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? O el que no paga la cuenta, pero no sufrimos aquí por ser creyentes, como en otros países que nuestros hermanos sufren. Pero aquí en 2 de Corintios, capítulo 12, recuerden que el apóstol está sufriendo de una enfermedad, de un aguijón, ¿ok? Y en el capítulo 7, él dice, vamos a leer desde el versículo 9, dice, versículo 7 mejor, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¡Wow!
Interesante, ¿no? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo oró y le dijo, Señor, estoy afligido por esto que tengo. Yo sé que tiene el propósito de que yo no me enaltezca, pero quítalo, quítalo. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Versículo 9. Y me ha dicho, ¿qué? Esa respuesta no nos gusta. Hasta tenemos un canto, ¿verdad? Que cantamos. Y todos hacemos así. Pero la verdad es que cuando la respuesta es, no te voy a quitar eso, te voy a dar la gracia para que puedas soportarlo. Señor, eso no fue lo que pedí. Quítamelo. Porque nosotros pensamos que esa es la forma. Pero recuerde, dice, ¿tienes aflicción? Haz oración. Yo no entiendo por qué está pasando esto, Señor. Yo quisiera que lo quites. Pero en el caso de Pablo, y muchas veces, quizás en el caso nuestro, no te lo quita. Tal vez has estado orando, que Dios te dé la gracia para trabajar con ese jefe. Y tú dices, ok, seguro en una semana Dios se lo lleva. O le ofrecen otro trabajito y se va. Pero resulta que a las 2 semanas, ahí está todavía. Y tú dices, ¿qué pasó, Señor? Y el Señor te dice, ¿qué pasó? Ya te contesté, te di la gracia. ¿Ves que ya van 2 semanas desde que oraste y estás trabajando todavía ahí? Sí, pero verdad, si lo cambiaras fuera mejor, yo sería mejor cristiano y sería mejor ir a la iglesia y todo. ¿De veras? No, bástate mi gracia. A veces el Señor nos va a decir, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sí, nos gusta decir, yo vivo para la gloria de Dios. Pero a veces eso va a ser difícil, pero no imposible, porque Dios te da la gracia que necesitas. Yo no sé qué haría si tú te mueres y quedo viuda. No sé tampoco qué harías, pero es interesante ver que después de 2 años se vuelven a casar. ¿Por qué? Bueno, Dios te dio la gracia. Bueno, no creo que sea el caso de ustedes, ¿verdad? Pero ni tampoco que piense, ¿verdad? Que Dios me va a dar la gracia ya para que cuando me dé otro mejor. No, se manifiesta en las aflicciones. Es interesante porque regresando a Santiago, él dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Qué interesante. Entonces, él toca los 2 aspectos. Habían hermanos que estaban pasándola difícil, pero habían otros que estaban alegres. Entonces, a estos alegres no les dice vaya y anime a los afligidos, ni a los afligidos vaya y desanime a los alegres. No, ¿estás afligido? Haz oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. Pero note qué específico que es Dios, porque dice, canta. ¿Qué es una alabanza? ¿Qué es una alabanza? Porque a veces decimos, vamos a alabar a Dios, y el canto que cantamos no tiene que ver nada con alabar a Dios. Entonces, ¿qué es una alabanza? Exacto, cuando le decimos a Dios lo que Él es. Dios eres grande, poderoso gigante. Mire qué buena voz, wow. Hágale una audición ahí, ¿verdad? Para ver si sirve para cantar. Pero, wow. Y cantamos este otro canto muy conocido que no estaba en el programa hoy. ¿Cuál fue? Cuán grande es Él. Esas son alabanzas. Entonces es muy interesante porque dice, ¿estás alegre? Canta alabanzas. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios es que les reconozcamos a Él. No que estoy contento y alegre porque tengo todo lo que quiero. Porque todo viene de Él. Entonces eso es lo que está diciendo. Canta alabanzas. ¿Y sabe lo que hacen las alabanzas? Yo no sé a usted, pero contagian. Ayer yo estaba un poco desanimado, ¿verdad? Fui a la casa, comí, me fui a la cama, me levanté y vine hoy a la oficina. ¿Y sabe lo primero que hice? Puse mucha música de alabanza.
Y fueron solo unos cuantos minutos. Y yo ya estaba, gracias a Dios que no había nadie por ahí, porque a lo mejor pensarían que estaba medio tocado del techo, ¿verdad? Pero me puse a cantar, me puse a alabar a Dios, alcé mis manos. Después de que estaba así un rato, hice esto. Porque hay una ventana en mí, dice, a lo mejor están pensando que me están asaltando a alguien, ¿verdad? Entonces no quería causar ningún problema. Somos un poquito tontos, ¿no? Pero wow, una tremenda diferencia. ¿Sabe? Hágalo en su casa. Alabe a Dios. Apréndase cantos que alaban a Dios. Muchos de nosotros no sabemos cantos de nuestra época, románticos. Y no hay nada mal en eso. Pero sería bueno, ¿no? Pero analiza lo que cantas, porque la Biblia nos habla en el libro de los Salmos que debemos cantar con inteligencia. Gracias, Señor, porque me das todo lo que quiero. Eso es una alabanza. Quizás para usted mismo, no para Dios. Wow, eso es lo que hace Dios. Estás afligido, haga oración. Estás alegre, canta alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los bomberos, llame al doctor. ¿Qué dice? La fe se manifiesta en mi oración para con el enfermo. ¿Por qué cree que ponemos la lista de oración? ¿Solo para saber quién está enfermo? Oye, este hermanito ya tiene como 15 años de estar en. ¿Cuándo vamos a seguir orando? Es porque Dios quiere que nosotros, cuando oímos de alguien que está enfermo, oremos por él. Oremos. Ahora es interesante porque lo que Dios dice, note que nos dice que haga un llamado, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Sabe? Muchos de los problemas que ocasionamos a veces, y mucha inmadurez en nosotros, es que a veces llamamos a la persona menos indicada. Ay, me llamaron a esta casa y sabe que ese señor se está muriendo, le dan 2 días. Y parece que lo que pasó fue que no escuchó bien, que tenía la enfermedad hace 2 días, no que se va a morir en 2 días. O llegamos con una actitud así como que, sí. No dice, llamen al que tiene el don de sanidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso ya no es hoy. Eso hubiera dicho entonces. Oh, hay una y con respeto digo esto, pero a veces estamos buscando cuando viene alguien que predica sobre sanidad y hace sanidades, y yo como estoy ahí con un pie que va, entonces voy a ir a ese lugar. Dice la Biblia claramente, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? No está hablando tampoco de los canosos, aunque involucra la edad. Está hablando de los espirituales, está hablando de los pastores, está hablando de los ancianos que son líderes en la iglesia. Hace unas 3 semanas me llamó una familia para orar por su mamá, una familia que se había venido de Puerto Rico para que ella fuera tratada aquí por un cáncer que le había salido, había emergido en su cuerpo hacía unos 3 o 4 años. No los conocía bien, ni asistieron mucho acá, pero quisieron venir acá porque sabían que había un ministerio hispano acá. Y yo con muchísimo gusto fui. Bueno, antes de eso, ella me pidió muchas veces oración y yo le llamaba por teléfono y hablábamos y yo terminaba siempre con ella en una oración. Pero últimamente se puso bien malita y me pidieron si pudiera ir a orar. Con mucho gusto, fuimos y fui varias veces. Inclusive la última vez que me llamaron me dijeron, hermano, ¿podría venir? Porque estamos listos para despedir a mi mamá. Y aunque es triste, es un privilegio. ¿Podía yo traer paz y tranquilidad? No, solo Dios lo puede hacer. ¿Podía yo sanarla? No, ¿quién no quisiera hacerlo? Pero estuve un rato con ella. Dice, llama.
El día que usted esté, iba a decir, el día que ya usted esté pateando el balde, decimos por mi tierra, o sea, dando los últimos, y quiere que usted que vaya, llame, yo le puedo dar mi número celular. Ahora, digo esto con seriedad, de veras, hermanos, si la situación es tan seria y usted quiere que su servidor vaya y ore por usted, con mucho gusto. Ahora, puede ser que estoy en otro lugar, puede ser que no puede llegar en 5 minutos, o puede ser que, pero también dice que los ancianos, no necesariamente solo el pastor, porque a veces pensamos que solo el pastor. Ay, es que si el pastor viene, como que si uno tuviera algo mágico. No, por supuesto que no. Oren por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, tenemos que tener cuidado porque hay iglesias que practican esto. ¿Está mal? No. Pero el asunto no es que porque lo ungieron con aceite la persona se sanó. Y ese es el problema de muchos de nosotros, los hijos de Dios, porque dice, bueno, dice que oremos ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto no es una forma mágica que Santiago nos está diciendo. Esto es una reacción natural del cuerpo de Cristo en aquellos días, llamar a aquel para que venga y ore. Era el acto de ungir, tenía un significado espiritual. El aceite en la palabra de Dios es tipo de ¿qué? El Espíritu Santo. Yo no tuve que llevar aceite. Ahora esa persona me hubiera pedido, yo quiero que venga y me unja. Con mucho gusto. Lo que no sé es qué tipo de aceite, si es oliva, vegetal o qué en este caso, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de el hecho de que yo podía ir y estar y poder orar. Pero dice que ungirlo en el nombre del Señor. En otras palabras, esto era un acto que se hacía, pero el asunto es en el Señor. No tiene que ver nada con que ya se te puso el aceite y wow. Eso no está diciendo nada de esto. Por eso tenemos que tener cuidado. El énfasis del pasaje no radica en las virtudes medicinales del aceite, más bien en el ministerio de intercesión de los ancianos, de los líderes y por supuesto en el poder del Señor. Bueno, hermano pastor, si usted no está, le podemos pedir a un líder. ¡Claro! ¿Acaso solo el pastor puede orar? Pero es interesante que habla específicamente a aquellos que son reconocidos. Eso no quiere decir que cualquier persona puede orar en la iglesia, por supuesto que sí. Pero una de estas reacciones en el cuerpo de Cristo, esta fe genuina en nosotros se manifiesta por inmediatamente orar. Pero le voy a decir algo, muchas veces antes de orar, llamamos al médico. Antes de orar, vamos al hospital. No estoy diciendo que no vaya. Ay, pero si es que, ore. Usted puede orar de camino, ¿verdad? Especialmente si el hospital está a 20 minutos, imagínese todas las oportunidades que tiene para orar. Pero no es cierto que antes de ir al hospital o llamar al doctor, no oramos, sino hasta que oímos qué es lo que tiene. No, dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos y oren. Puede ser en el proceso, puede ser que nos encontremos en el hospital o qué sé yo. La oración de fe, dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Ahora, wow, ¿qué dice acá? ¿Qué quiere decir? ¿Ve? ¿Que los va a curar? No está diciendo aquí. La oración de fe en que, hermano, voy a orar a usted, tenga fe que se va a curar. ¿Eso es lo que está diciendo? No. Yo creo que Dios va a hacer algo. Sí, lo que nunca entendemos es que cuando Dios decide llevarse a una persona, lo sanó. Decimos, no, Dios no lo sanó, se murió. No. Porque cuando llega al cielo llegó sanito. Y Dios va a hacer una obra, pero le corresponde a Él. Notemos que dice que es el Señor quien lo levantará. Y no la oración, no el aceite, no como lo hagamos. Dios decide. Y muchas veces podemos tener, bueno, ¿qué pasó? Yo oro por alguien. Yo no sé, Dios tiene algo porque Él va a oír la oración en su voluntad. ¿Sé yo que la voluntad de Dios es que esta persona se levante? Cuando fui a orar por esta hermana, que ahora está en el cielo,
Cuando un grupo de pastores fuimos a orar por uno de nuestros niños que hace un par de años, 3 años, murió, ahí estamos, orando a Dios. ¿Y qué es nuestro deseo? Que lo levante. Pero Dios tiene un plan mucho mejor que el nuestro. Y entonces tengo yo que entender qué es lo que va a hacer. Porque muchas veces no es lo que yo pienso que Él va a hacer. Pero mi primera reacción, lo que Santiago quiere decirnos aquí, es que la fe verdadera, cuando oímos de enfermos, la primera reacción que quiere es que oremos. No que vayamos a la farmacia. Si hay que ir, vaya. Pero antes que eso, ora. Ora. Si la cosa es seria y quieres llamar a un pastor o a 2 o 3 ancianos. Yo me acuerdo cuando niño, cuando jovencito, había un hermano en nuestra iglesia, le decíamos el hermano Sindo. ¿Y sabe qué hacía él? Ir a los hogares a orar. Y él llevaba aceite. La primera vez yo pensé que era aceite para cocinar o algo, ¿verdad? Pero él aplicaba esto. A veces oíamos que Dios levantó a alguien, la mayoría de las veces no, otras cosas, y a veces hay hermanos que llaman por cualquier cosa, hasta por un estornudo. Bueno, no es lo que está diciendo Santiago. La reacción es ir a Dios, hablar. Entonces, no solo nos dice que debemos nosotros reaccionar en oración, cantar alabanzas, llamar a aquellos para que vengan a orar, pero en el versículo 16 se va a manifestar la oración por el hermano. Específicamente, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es una responsabilidad del creyente orar por otros. Y vamos a estudiar más esto en la serie que hemos empezado a hablar unos por otros. ¿Ok? Y aquí dice específicamente, orad unos por otros. La sanidad de la que habla aquí es una sanidad que tiene que ver mucho con la emoción que produce el perdonarse unos a otros. Esta es una pregunta difícil y vamos a estudiar más adelante también perdonados unos a otros. Pero yo me imagino que todos nosotros habremos pasado por situaciones en donde otros nos ofenden. Ahora, cuando no son de la iglesia, es más fácil tratar con el asunto, porque dichosamente no lo vemos. Pero cuando se dan en la misma casa, en este caso en el hogar, en nuestra iglesia, es difícil. Y hasta creemos que no se puede. El Señor dice que debemos confesar nuestras ofensas. ¿Qué te dice? Vamos a arreglar el asunto, confesarnos unos a otros. Pero seamos sinceros, eso es difícil. Porque si yo voy y le voy a decir, hermano, mire, yo la verdad es que no lo quiero ver ni en pintura y me gustaría, ojalá, eliminarlo. Yo no lo quisiera, usan esa expresión, no lo quiero ver pero ni en pintura. Wow. Uno está tan enojado a veces que dice ese tipo de cosas. Se las dice al esposo o a la esposa, y en la noche tiene que acostarse con él. ¿Qué va a hacer? Cada uno se vuelve la cara para la pared, ¿verdad? O se pone una máscara, qué sé yo. Pero dice, confesad vuestras ofensas. Y vamos a hablar más adelante de esto, unos a otros. Pero dice, orad unos por otros para que seáis sanados. ¿De qué está hablando de la enfermedad? No, está hablando del estado emocional. Porque si hay algo que nos duele mucho, es cuando alguien dice algo de mí, o cuando alguien me hace algo. Y no es cierto que, ¿quién te dijo? Y empezamos a jugar al asunto de detective. Y entramos a la iglesia. ¿Quién podrá haberme dicho eso? ¿Quién podrá haber? Yo creo que fue aquel, porque ya lo vi como me vio. La fe genuina perdona. La fe genuina, dice, Dios se encarga. La fe genuina ora por ese hermano, por esa hermana que te ha ofendido tanto.
Esto es una de las áreas más difíciles en nuestras vidas. Y es uno de los cánceres mayores en nuestras iglesias. Porque hermanos, vivimos en un mundo en que a veces vamos a ofender a otro y no nos dimos cuenta. Y cuando usted entra un domingo y ve a este hermano que le hizo una cara de mula increíble, y usted dice, ¿y qué le hice a este? No, tal vez vale la pena que, oiga hermanito, ¿qué pasó? Ay, perdone, pero cuando iba entrando yo me sentí muy mal y por eso, y usted me vio la cara que le hice a lo mejor. No, no tiene que ver nada con eso. O puede decirle, ¿sabe qué? Pues sí, hermano, oí esto. Ah, pues miren, no. Vamos a arreglar eso de una vez. Es increíble la sanidad que produce cuando confesamos unos a otros. Pablo lo menciona varias veces. Por ejemplo, lo menciona en Gálatas. Y dice, pero luego dice que debemos orar unos por otros. Y Pablo menciona esto muchísimo. Él escribe cuando escribe a los hermanos de Roma, cuando escribe a los Corintios, cuando escribe a los hermanos que están en Éfeso, a los hermanos que están en Filipos, en Colosas, en Tesalónica, y específicamente le escribe a Timoteo. Porque es importantísimo, hermano, que estemos orando unos por otros. Porque ¿saben qué le va a ayudar a cada uno de nosotros? Y por eso Santiago nos dice, nos va a quitar el aspecto egoísta. Cuando usted no ora por otros, usted solo piensa en usted. ¿Se acuerda lo que aprendimos el domingo con nuestro hermano Ryan? A veces lo único que oramos es en nuestro universo. Arregla todo mi universo. ¿Qué me importan los demás? Yo, Señor. Tú eres. Tú me has dado. Yo merezco. Yo soy tu hija. Yo soy tu hijo. Y por lo tanto tú debes. Tienes que. Wow. Cuando usted piense así, analice la vida de Cristo Jesús. A ver cuántas veces Él le dijo a los que lo trataban mal o algo, oigan, soy el Hijo de Dios, cuidadito. No, nunca. Más bien en Filipenses dice que Él no estimó ser igual, sino que se hizo hombre. ¡Wow! Ese es mi Dios. ¿Qué ejemplo me da? Entonces Santiago nos reta, nos desafía, nos pide que oremos unos por otros. Y vamos a estudiar esto más a fondo, pero hermano, empieza por aquellos que tú dices, ay, ese nivel, porque a lo mejor ni te acuerdas, ¿verdad? O Dios te va a traer a la mente porque, no, Dios, ese no era el que yo estaba pensando en orar. Ora. Pero hermano, no empieza, Señor, cámbialo. Señor, cámbiala, tú sabes que yo estoy bien. No. Ora por él, por ella. Quizás oyes que no tiene trabajo, bien se lo merece porque, wow. Ora a Dios por este hermano. Eso es lo que nos está diciendo. Otra cosa que hace la fe verdadera. Versículo 17. Miren qué interesante lo que nos dice aquí. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Saben lo que puedo entender aquí? Nosotros debiéramos estar orando por la nación. Muchos de nosotros, y si usted llegó al punto de que se nacionalizó o se naturalizó o se hizo ciudadano de este país, ya usted no es del otro país. ¡Oh, no! Yo siempre soy. ¿Usted para qué se hizo ciudadano de este país? ¿Cómo somos, no? Nunca he entendido yo eso. Porque ahí en el juramento uno dice que va a las armas, va a representar este país. Y yo me puse a pensar, híjole, ¿y si Costa Rica se pone en pleito con los Estados Unidos, qué voy a hacer? Pero estoy jurando. Si usted no está dispuesto a hacer, nunca se haga ciudadano entonces. Pero somos así, ¿no? ¡Wow! Y si no me creen, a ver cómo hablamos nosotros. Uy,
Véalo en un partido de fútbol. Somos hermanitos, pero cuando se trata de fútbol, hermano, yo lo amo mucho, pero siéntese por allá. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Dice aquí que Elías, y lo que hace Santiago nos está diciendo, óigame, Santiago me dice a mí que Elías era un hombre como nosotros, como usted y yo. Eso es lo que está diciendo aquí. Mire qué dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Ahora, esta historia ustedes la pueden leer y se los animo que vayan al primer libro de los Reyes, capítulo 17 y 18. Ahorita no tenemos tiempo para leer todo eso, pero ahí lo que tenemos es que el débil rey Acab y su reina Jezabel habían guiado al pueblo de Israel a lo peor. Lo estaban guiando a lo peor, fuera de Dios, y lo llevaron al punto de adorar a Baal, un dios pagano. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Se enoja y le dice a Elías, dile a Acab que no va a llover por 3 años y medio. Usted ha estado, ¿verdad? Hemos estado en algunos lugares en donde llueve, falta la lluvia por unos meses, y usted lo siente. 3 años y medio. Dice Dios que oró fervientemente para que no lloviese. Ahora, pareciera aquí que dice, qué bárbaro este Elías, qué maldoso, se está desquitando. Dios lo dijo. Lea el primero de Reyes 17 y 18 para que se dé cuenta cómo dice la historia. Dios lo dijo, dice, ora y dile que no va a llover. Y no llovió sobre la tierra por 3 años. Dios castigó a la nación. Hermanos, si este hombre que dice Dios, que es como nosotros, oró y Dios contestó esa semejante oración, porque era la voluntad de Dios, ¿qué me enseña esto? De orar en su voluntad. Imagínense qué no hará Dios con nosotros. ¡Wow! Pero ¿sabe? ¿Cuándo empezamos a orar por una nación, por un pueblo, por un país? Cuando las cosas van bien feas. Mientras yo tenga dinerito, me vaya bien, y voy a ver quién va a ser presidente, a ver qué me va a dar a mí. No, porque este prometió esto a mí. No, hombre, olvídese. Esa es la forma en que vemos en cualquier país. ¿Nos fijamos en el carácter del individuo? No. No. Pero la realidad es que cuando la cosa se pone bien fea, entonces empezamos a orar. Dios dice, debemos orar. Es el reto que da Timoteo, que debemos estar orando por las autoridades, siempre, constantemente. No se ponga a orar por el policía porque lo paró, porque usted se brincó la luz roja. Señor, por favor, tú sabes, haz que él, pues, ¿verdad? Ten misericordia de mí, que ojalá no me detique. Y es lo que hacemos. Una vez la policía me para por exceso de velocidad. Y mire la estupidez que hice. Ustedes saben que lo primero que hacen es pedirle la licencia. Entonces yo saqué la licencia, y ahora cuando llegó el oficial a la puerta, y de feria me ocurre aquí en la ciudad de Raytown, donde la mayoría de los policías me conocen, y cuando veo quién es el policía, peor, porque me conoce bien, cuando me pide la licencia, esto hice, que no quería que me viera la cara. ¿Pero qué es la foto que está en la licencia? Oh, hola Marco, ¿cómo está? Yo no hallaba en qué hueco meterme, súper avergonzado. Soy capellán. Y ustedes pensarían, no, se le va a ir bien, ¿verdad? Porque, wow. Pero no es cierto que es como actuamos. Hasta le ofrecí café de Costa Rica. Imagínense qué bárbaro. Porque yo sé que le gusta ese oficial el café. Ahora, no lo hice porque hasta después de que terminó todo, le ofrecí café, porque si se lo hubiera ofrecido antes, posible que entonces me hacen un ticket por soborno. Pero lo que quiero que entendamos, hermanos, es que Él dice, debemos orar. Versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia. La tierra produjo su fruto. Dios contesta. ¿Estás orando
Quizás todavía no eres ciudadano aquí, pero oras del país de donde vienes. Ay, la situación, ay, qué triste, cómo es. Siempre oímos las malas noticias, ¿verdad? Eso es lo que oímos siempre, porque eso es lo que vende. Hay muchas cosas que están pasando buenas en los países que nunca oímos, solo lo malo. Pero sea bueno o malo, nos toca orar por nuestras naciones. Y que Dios use a los oficiales que están ahí para que el evangelio se extienda. Y por último, esa fe genuina se va a manifestar cuando oramos por el que se aparta. Mire lo que dice el versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que lo haga volver, el pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchas veces el pecado te va a guiar o llevar a la muerte. Wow. ¿Oras por el hermano que se ha apartado y que anda en error? ¿Qué va a hacer? Yo le he dicho muchas. Y cuando vimos que algo le pasó, bien que se lo merece. Bien que se lo merece. Más bien le fue bien. Debería estar más bien muerto. Wow. ¿Por qué pensamos así? Sinceramente. Porque pensamos solo en nosotros. Ay, qué bueno que a mí no me pasó. Ustedes conocen a personas que antes venían aquí. Ahora, algunos quizás están en otra iglesia. Amén. Qué bueno. Deje los queditos y dele gracias a Dios que están allá. Ahora, no es porque, ¿verdad? Qué bueno que se fueron. No, pero están en una iglesia. Qué bueno. Pero hay quienes se han ido, o quizás usted conoce a alguien que se fue detrás de un error. Dios dice, ora por ellos. Porque en el contexto, aquí no aparece la palabra orar, pero dice, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿cómo? En oración y hablándole. Toma y piensa en alguien que tú sabes que anda mal, que se ha desviado de la verdad. Ora a Dios. ¿Cómo debo orar, Señor? Convéncele, dale convicción de hacer lo correcto. Eso es todo lo que tienes que hacer. Úsame si es posible, o usa a alguien que pueda hacerle ver que está en un error. Siéntate ahí, te voy a mostrar. Esa actitud no sirve para nada. Ora. Ora. Pregunto, ¿se está manifestando este tipo de fe en su vida? Porque si es así, se va a notar en tu hablar. Si es así, se va a notar en tu vida de oración. Orando por los enfermos. Ay, pero hermano, a veces la lista de la clase es grandísima. Como alguien dice, ¿verdad? Como estos programas de televisión que mandan el montón de peticiones y usted ve la torre así. Entonces pone la mano, Señor, tú sabes cada petición aquí, pum. Ya oraron por cada cosa. Por eso ustedes saben que yo les pido, hay gente que yo le digo, si usted quiere que yo ore por algo en una forma privada, hay un papelito ahí que dice solo para los ojos de Marco Castro. Y tengo algunas peticiones y yo de vez en cuando me acerco a esta persona o le hago una llamada, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo va? Estoy orando. ¿Me pediste orar? Yo lo hago. ¿Es tiempo? Claro que es tiempo, pero es lo que Dios espera de mí. A lo mejor no tengo tiempo para comer, ¿y qué? Bueno, algunos dirán, no, este no pierde hora. Pero la oración es importante. ¿Se manifiesta esto en tu vida? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu hablar? Quiera Dios que esto sea una realidad en nosotros, porque es de la fe genuina, la verdadera. Padre, te damos gracias. Gracias por el ejemplo que tú nos das a través de tu palabra, en este caso a través de Santiago. Y Dios, haz que esto sea una realidad en nuestras vidas. Padre, tú conoces nuestras situaciones, conoces cada cosa que como hijos estamos pasando. Buenas, a veces son difíciles, pero sobre todo también ayúdanos, oh Dios, a que nuestra primera reacción sea orar. Orar por aquellos que están en una necesidad, quizás tienen una dolencia física. Señor, ayúdame a orar por aquellos que quizás me han ofendido. Señor, ayúdame a orar por la nación, no solo en la que vivo ahora, pero de la cual yo vengo. Señor, ayúdame a orar por aquellos que se han ido y que andan en el error. Úsame para que ellos puedan regresar a ti. Padre, gracias por cada hermano esta noche. Llévanos con bien.
y tráenos el domingo para honra y gloria tuya oramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.